cabe no shaninka. No vet hey también aparo pa ini psay hey anta Amazonía aquí maro tiene anan pitsiki Perú es hachita del mundo. Pamela hey ta pintro capchekita de programa acá ashi añane señal que TV Perú. Intenta najar tamech amena vaquero titulares. Hoy, en Ashi Añane, una nota especial por el Día Mundial de los Animales. Conoceremos el papel importante que cumplen las aves migratorias en el medio ambiente. Los desafíos de la medicina ancestral Shipibo con Ivo es el tema que trataremos con Pedro Favarón. Además, los animales reflejados en el arte amazónico. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. Ka itai terite pirats payeni. Te amenacochi lo lime que maro etene y luego Organización Mundial amamenta coyetarir pirats payeni. Y lo ataque iroñaca y lirori payeni ayota copero tanchari ero pianta yeta tsimaya tamecha amenabaki iroñaca obetska y producción. Oka nota. El Día de los Animales se celebra el 4 de octubre, teniendo en consideración que también es el Día de San Francisco de Asís, el cual es considerado el patrono de los animales y de la ecología. El objetivo principal de la celebración de este día es el de poder concientizar a las personas, hacer un recordatorio de cuán importantes son los animales para nuestro medio ambiente. El estado actual de los animales es que tenemos poblaciones que están disminuyendo y también poblaciones que están camino a la extinción debido principalmente a la pérdida de su hábitat. Tenemos también algunos animales que son cazados por algún producto de su cuerpo. Por ejemplo, no sé si han escuchado en algún momento del rinoceronte blanco del norte. Tenemos rinoceronte blanco del norte y del sur. Bueno, el rinoceronte blanco del norte ahorita está en extinción, ha sido declarado en extinción en vía salvaje. Entonces solo quedan 2 ejemplares en el mundo y es uno de las especies que, por ejemplo, se están extinguiendo. Entonces es importante que nosotros podamos ayudar a la conservación conociendo sobre la información de estas especies, ¿no? Como les mencioné, hay pérdida de hábitat, hay caza furtiva, hay tráfico ilegal. Aquí en el Perú tenemos bastante de eso también. En el Perú tenemos alrededor de más de 300 especies que se encuentran en algún estado de amenaza, ya sea vulnerable o peligro de extinción o camino a. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos al oso de anteojos, al jaguar, tenemos al delfín rosado de la selva, etcétera, el cóndor andino. Lo que pasa con estas especies es que al disminuir su población traen un desbalance en el equilibrio de la ecología. Por ejemplo, los osos de anteojos son excelentes diseminadores de semillas. Los jaguares o las especies que están más arriba en la cadena trófica ayudan a controlar las poblaciones de otros animales. Entonces, al disminuir estas poblaciones, lo que hacemos es desbalancear ese equilibrio que hay en el medio ambiente. El Parque de las Leyendas cumple un rol muy importante en la conservación de especies. Por el lado de lo que es zoología, nos encargamos de poder darle rehabilitación a las especies que CERFOR rescata. Esa es la parte de rehabilitación o conservación de especies. Pero también tenemos un lado que está hacia la investigación y un lado que está hacia la educación. Entonces, ¿qué pasa con estos animales que han sufrido del tráfico ilegal y que CERFOR ha rescatado? Entran aquí al Parque de las Leyendas y los especialistas son los encargados, según las especies, de poder darles este camino de rehabilitación. Ya no son especies que puedan regresar a su medio ambiente, así que son animales que se adaptan aquí a poder estar con nosotros. Los mitos que deberíamos dejar atrás acerca de los zoológicos es que no son lugares solamente de entretenimiento, por decirlo de esta manera. Los zoológicos tienen un rol importante en la educación de las personas, ¿no? del público visitante, en la conservación de las especies y también en la investigación. Específicamente aquí nos hemos percatado de que hace falta mucha educación ambiental. Entonces el Parque de las Leyendas está abocado hacia ese lado de la educación ambiental. Ya mencioné un poco acerca de la conservación de muchas especies que nosotros tenemos aquí y también estamos en programas de investigación por estas especies vulnerables que hay, algunas que tenemos aquí en el Parque de las Leyendas.
Algunas especies amenazadas que tenemos aquí en el parque son la de oso de anteojos, tenemos en zona selva y en zona internacional, también tenemos jaguares o otorongos, también se les conoce con ese nombre. Tenemos taruca, solamente tenemos un ejemplar de eso, por ejemplo la taruca es una especie de aquí del Perú que también está bastante amenazada. Y bueno, esas son algunas por mencionar, también tenemos el cóndor andino y así. ¿Cómo podemos ayudar a disminuir el tráfico ilegal que tenemos bastante en la sección de la selva, ¿no?, de nuestro país? Es que este tráfico existe si es que hay una demanda de especies. Entonces, hay una frase que nosotros conocemos bastante que es, si compras eres cómplice. Entonces, lo que nosotros estamos incentivando es a las personas a que eviten este mascotismo, eviten... hemos escuchado comentarios de personas decir, ay, qué bonito monito, cómo me gustaría tener uno. Y es exactamente esa idea general que hace que los niños, las personas crezcan y piensen que esos animales pueden ser mascotas. Y eso es lo que está afectando bastante en el tráfico ilegal aquí en la selva y en todo el Perú. Bueno, el mensaje final que yo les daría es que los animales son importantes para todos nosotros. Cumplen un rol muy importante dentro de nuestro ecosistema, no solamente vivimos nosotros, así que es nuestra responsabilidad poder cuidarlos. En algunos lugares les dicen que son nuestros hermanos menores, así que nosotros motivamos a la población a que se puedan informar, a que sigan buscando los medios en los que puedan colaborar para disminuir, ya sea tráfico ilegal, etcétera, de cosas, ¿no? Amenaco pero tatsiri anta Parque de las Leyendas abakeri tema pirats payeni ara pawakeri mek waritensi yamenai tabakeri yabintai tabakeri anta aririka tekatsta he yaita nahranta ipoñanta tema añakiri mek yama bentakota entre eripiantats ikanta heteri pashinetika yura pirats payeni apata tsino shanika po ya tawa kena kora que no pia heta pa tema oi taitere unati ka mundial irashime que yora tsimeri pa yeni punyachiri pashniki pa yeni nampitsi kora que no pia heta pa. Tema kitaiteri que 8 kashiriki octubre que hemos entre hoy taiteri te tema mundial irashi maru eteni tsmeri payeni ayota kotan jari kapchiki taide ka ikivantachana Esteban Valence Vázquez Velasco irinti de especialista de desarrollo sostenible HIS humedades de Ventanilla. Kitaiteri, Esteban. Buenos días. Esteban, paitama ikimoshiriventa antarori itaiteri te mundial irashi meka yoratsimeri payeni puñaye tachari pashniki payeni nampitsi. Es importante, Cintia, que todos nosotros los seres humanos y todos nosotros los peruanos revaloremos la importancia de estas especies que hacen por nosotros para que este mundo sea más sano, sea un mundo donde tengamos recursos y podamos sobrevivir. Es importante porque las aves tienen diferentes beneficios que nos brindan, entre ellos la dispersión de semillas, estamos también hablando sobre el control de plagas. Las aves realmente son especies biocontroladoras de otras especies, como también nos ayudan a reconocer espacios que están sanos, espacios que también se están perdiendo, se están degradando, justamente por
fenómenos naturales como también fenómenos que nosotros los seres humanos estamos causando. Por eso es importante la conservación de estas aves en un día importante. Anya weta komentirilo nya kayoka maro etine pirats yora tsmeri payeni punya ita chiri pashniki payeni nampitsi kami kanta heta idiloli payeni tsimayeta tsrima haka anampitsi tekika idiloli. Mira, cuando hablamos de especies migratorias en el tema de aves, primero hay que reconocer que el Perú es uno de los 3 países que tienen mayor cantidad de aves en todo el mundo. Bien, hemos ganado campeonatos nacionales, internacionales, siendo bicampeones, tricampeones en algunos casos. Y según la UNOP, la Unión Ornitológica del Perú, tenemos 1914 especies de aves. Entre estas, 138 van a ser migratorias, que obviamente van a estar distribuidas por diferentes partes. Las aves boreales, que vienen desde norte a sur, como también las aves australes, que vienen de sur a norte. Podríamos decir, pues, que en aves migratorias tenemos una variedad de especies, como por ejemplo las águilas pescadoras, que vienen también del norte, ¿no? La zona boreal, Canadá, Estados Unidos. También tenemos aves como, por ejemplo, las gaviotas, la gaviota Franklin, que viene también de la zona sur de Estados Unidos, y llega en cantidades en temporadas de verano cuando nosotros estamos aquí, ¿no? En nuestras temporadas cálidas. También tenemos, por ejemplo, los chorlos, ¿no? Tenemos las cigüeñelas, también tenemos los gavilanes, tenemos los vuelvepiedras, también los falaropos. Entonces, estamos hablando pues, de una gran cantidad de especies que van a llegar aquí en el Perú. Cuando uno visita los humedales de Ventanilla, en este caso, donde nosotros nos encontramos como área de conservación regional, nosotros tenemos una contabilidad o contabilizamos a través de monitoreos y podemos llegar hasta a contar 20,000 aves de la especie de Franklin, ¿no? La que te mencionaba en estas temporadas de verano. Esa podría ser una de las más importantes. También tenemos los calibris que te mencionaba, los chorlos, las cigüeñelas que vienen desde México. También estaríamos hablando de la gaviota capucho gris que viene de la zona austral, como también del halcón peregrino, que es una de las especies más veloces de todo el mundo, que también la tenemos justamente en el Cerro Humedales de Ventanilla. Hay muchas especies que como te he mencionado, hay una gran cantidad. Para comentar de que el año pasado hemos nosotros registrado, por ejemplo, a la tijereta rosada. Esta ave, esta tijereta viene desde Canadá, Estados Unidos, normalmente se ha visto hasta Colombia, pero el año pasado lo hemos identificado en los humedales de Ventanilla, así que es una ave migratoria que también estaba de paso. Y también hay otras especies que tenemos registradas y también por registrar, ¿no? Eso para nosotros es un indicador muy importante, encontrar nuevas especies en los humedales de Ventanilla, porque indica que es un espacio apropiado, que está en las condiciones adecuadas como para brindar un hábitat a ese tipo de especies migratorias que vienen, como te mencionaba, de norte a sur o de sur a norte. Kama ikanta heta kameka poka perota tsiri meka ska iponya ko heta idiloli meka yoka tsimeri payeni ponya ita chari pashniki anta nampitsiki payeni ara meka ska iponya yare heta pahaka anampitsteki ka o pashniki anta o aisatita anta región payeniki. Ya. Bueno, nosotros a través del Ministerio del Ambiente, a través del Ministerio de Turismo, en el Perú se han registrado pues 3 rutas importantes. La ruta norte, la ruta centro y la ruta sur. Nosotros estamos en una ruta centro, ¿no? En la cual pues se puede ver una gran cantidad de aves desde la costa, los Andes y la selva, ¿no? Igual para el norte, la ruta norte y para la ruta sur. Cuando hablamos de migración, las aves migratorias vienen de norte a sur, pero realmente vienen por las zonas
costeras, ¿no? Es por tal motivo que ya en el Perú integrando tenemos más de 12 paraderos migratorios importantes, de norte a sur y de sur a norte, como por ejemplo el estuario de Virila, los manglares de Tumbes por el norte, ¿no? Estamos hablando de los humedales de Villa María, estamos hablando, si bajamos un poquito más a búferas del Medio Mundo, luego humedales de Ventanilla, luego pantanos de Villa para la zona sur, y estamos hablando también de la zona de Arequipa y hasta el lago Titicaca. Entonces hay una ruta muy interesante de la migración de aves que nosotros tenemos en el Perú. Pero la que yo mencionaba también es una ruta interesante en la zona norte, zona centro y zona sur, donde uno puede observar aves, no solamente costeras, también aves de montaña y también aves de selva, que también están migrando. Paita abishmo yetiri irirori payeni, yaretan chari irirori payeni, areka yara heti da irirori payeni, tsimeri payeni, yaretan tapaki ari antanampitski payeni. Uy, bueno, en el tema de las aves migratorias y viajes, pues son actividades antrópicas, ¿no? Que amenazan justamente a estas especies, como por ejemplo la caza, ¿no? Es una de las amenazas que tienen, ¿no? Bien puede ser por especies depredadoras, como también por actividad humana, ¿no? Porque hay muchas especies que a veces nosotros nos gusta y las queremos tener en jaulas y luego las trasladamos, pues es una amenaza realmente, ¿no? Porque a esta especie se le priva justamente de su vida silvestre, ¿no? Otra amenaza que también pueden tener las aves migratorias, entre otras, son la contaminación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de aves acuáticas, la contaminación es muy fuerte. Hay un registro de investigaciones que un 90% de las aves acuáticas tienen plástico justamente en su estómago, ¿no? Y esto hace de que anualmente mueran más de 1 millón de aves. Son amenazas de contaminación que también se dan, ¿no? A estas especies. Otras amenazas pueden ser los incendios, ¿no? Donde quita el alimento a estas especies cuando hacen los recorridos. Como también podríamos, otra amenaza mencionar es sobre el tema de los pesticidas que se están utilizando también en los campos agrícolas, porque no olvidemos que los alimentos también de las aves pueden ser insectos, pueden ser también recursos hidrobiológicos, entre otros, ¿no? Realmente es una gran cantidad de energía que ellos necesitan para poder migrar, más de 8.000 kilómetros en algunos casos. Entonces, ellos necesitan de alimento haciendo sus paraderos migratorios y sufren justamente este tipo de amenazas en su recorrido. Skama, okanda kota abishmoye tiririm iroñaka maro etene yora atsiri payeni tema ñakero meka oka ta ñaya ta ritoya ta kero meka ta hinchado payeni a esa tita ara meka ora ya ta kiri meka canta etiri yora simeri payeni canta etiri casa poñasta ñakero iroñaka oka cambio climático a esa tita yora simeri payeni poñaita chepashniki payeni lampits kokana godaka. Claro, para acotar un poco de la anterior pregunta, todas estas amenazas que el hombre está produciendo, ¿no? Hacia la naturaleza, y no solamente a la naturaleza, sino a nosotros mismos, está haciendo pues que haya este cambio climático, ¿no? Y este cambio climático amenaza realmente a todos los seres vivos. Y en el tema especial de las aves migratorias, ¿no? Vemos cambios, ¿no? Que se ven justamente en espacios naturales, ¿no? Cambios como degradación de espacios, mayor contaminación, pérdida de suelos, entre otros, a través de la contaminación que se está provocando, ¿no? Puede hacer que haya pues un río que esté llevando más desperdicios, contamina todo el litoral, así quitando, ¿no? Lugares de hábitat de las especies migratorias que se tienen. Entonces es muy fuerte realmente este nivel de contaminación
que no solamente afecta a las aves, sino también nos afecta a nosotros. Y ahí quiero hacer un llamado a la conciencia de preservar y conservar los espacios naturales, ser más cuidadoso con todos los productos que nosotros utilizamos, ¿no? Y proteger a estas especies silvestres que nos dan muchos beneficios, como indicaba en la primera pregunta, en la cual gracias a ellos tenemos todos los recursos por la dispersión de las especies, de las plantas, entre otros, y también pues los biocontroladores que nos permiten gracias a ellos. Pasonki Esteban. Pasonki, Cintia. Gracias. Aquí me querida Esteban, no shanika kameta, yantiro kanta werenzi, tema, ayota kota kiritz que kanda kota meka, yora tsmeri payini punya ita chile pashini que payini nampitz. Apata tsta poya, wakena no shanika, pishe heita tsi, no pia pahirika, tema no kengi tataka cheri, yora meka, yora Pedro Favarón, ilirori, kengi tatako, tretsko kwanda kota ironyaka oka, medicina ancestral. Pio heita quiero mamaro etene a peruano heita ka otimache. Ayo heita akanda heita ka aroka payeni. Arika areta pakia oka censo 2025. Arika yareta pakia censista otimache picanteri. Hani karika abiruka picantari. Pueblo indígena, originario, afroperuano, ejachita pachine. Otimache picanteritz paita nyansi piñawa etiri ametakotan jamiri estado eroka payeni ehatzita pinampitz te paye. Piota pero tancharo pa menero a las redes sociales ashi Ministerio de Cultura. Paco teroka meta oka campaña. Yo me identifico con orgullo. Rota programa kapchekite de Kaikivantachana Pedro Favarón. Teme irinti irirori, escritor, investigador, yometan zinkari. Ayota kopero tancharo litsko kwanda kota tema iota kero irirori meka oka. Avintaron si irashi meka yora pueblo shipivo conivo y charinete payani. Kitaiteri Pedro. Ya que Cintia Jacón Yantán. Como cuánta cota iroña ka oka pamenako pero anta karori meka oka avintaron si irashi yoka pueblo shipivo conivo. Bueno, Cintia, como tú sabes, mi esposa es Chunum Bencho, que es una artista del pueblo shipivo conivo, y ella, su abuelo, era un gran médico tradicional, un onaya, un sabio. Entonces, ese es un linaje familiar que a nosotros nos interesa cuidar, cultivar, proteger. Sin embargo, vemos que actualmente hay un auge del neochamanismo que está distorsionando la medicina. Entonces, por ejemplo, el abuelo de mi esposa, él había dietado, en lo que se llama el samán, ¿no? Había hecho dietas muy estrictas con distintos árboles de la Amazonía para llegar a ser sabio. Y él curaba, y solo en pocas ocasiones, cuando el caso, la enfermedad era muy grave, tomaba el oni, que es lo que los mestizos llaman el ayahuasca. Entonces, muy rara vez él tomaba el oni para hacer el diagnóstico de la enfermedad, conectarse con el Hakun Nete, que es el mundo de la medicina, y curar con sus cantos. El paciente no tenía que tomar la medicina ayahuasca. Entonces nosotros vemos que actualmente hay todo un boom, que es un negocio centrado, que nosotros llamamos neochamanismo, centrado en el consumo de la ayahuasca. Es decir, que muchos extranjeros vienen
toman ayahuasca. ¿Y qué dicen? Que así hacen una regresión para encontrar el origen de su trauma y curarse. Y eso no tiene nada que ver con el modo en el que trabajaba nuestro abuelo. Entonces estamos tratando de defender esa manera. Para ello hemos hecho este documental, que lo hemos hecho con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí van a encontrar el documental tanto con subtítulos en castellano como con subtítulos en inglés. Entonces son los propios ancianos los que expresan tanto cómo trabajaban antiguamente, como el miedo que ellos sienten, no solo ante la pérdida de los saberes, sino que ellos también sienten miedo con los turistas, porque muchas veces, según ellos, pistaquean, ¿no? Es decir, vienen a succionar el alma de los propios médicos, robarles su conocimiento. Por eso tenemos este equipo de trabajo bien formado, de años de trabajar juntos, para guiar este tipo de metodologías, para poder ver la medicina dicha por los propios médicos antiguos y no por los que tienen negocio con los extranjeros, ¿no? Piota koda keriroñaka, pantakirika, pamenakoyetakiri, cuanta kota iroñaka, oka meka. Paitama abishimota kemiri ara meka. Pamenakota keroka, oka meka, avintaron si irashi charinete, y ahora anta meka, anta cantetre en el mundo globalizado. Yo creo que el primer desafío viene que muchas veces los misioneros cristianos han tenido muy poca sensibilidad intercultural. Entonces han visto la medicina como si fuera agente de Satanás, ¿no? Y esto no tiene ningún sentido, porque aquello que es beneficioso para el ser humano no puede venir el enemigo, ¿no? Tiene que venir más bien de una fuente curativa, que es la sabiduría que hay en las plantas y la sabiduría que se puede acceder mediante los sueños, las visiones. Pero lo que yo recomendaría humildemente es que los propios médicos no vendan su medicina a cualquiera que venga, sino que tienen que practicar como practicaban los antiguos, porque así es como se cura. Porque es fácil dar de tomar ayahuasca y producir visiones, pero anda a curar a un enfermo con tu canto. Eso sí que ya no es fácil. Y esto es un desafío porque muchas veces en las comunidades en las que hay postas médicas mal implementadas, en las que la gente deposita toda su esperanza en el médico. Por ejemplo, en la época del abuelo de mi esposa, de Janine Bima, a él iba a buscarlo personas de vida o muerte. Y el abuelito curaba a personas que se estaban por morir. Kanda keri roñaka, piota kota keroka. Shintsine iota etero meka yoka imatskayete. Kantsimaita cha. Avintano anterior kameta oka yavita yetiri maro tene atiri payeni. Te añave chare. Skairoñaka oka. Sko kwanta kota kama meka oka apiteroeteka. Este es un tema muy interesante, Cintia, porque normalmente la antropología especializada en el tema, en aquello que los antropólogos llaman los chamanes, ¿no? No sabemos lo que es esa palabra, ¿no? O sea, digamos, yo sí la sé porque he estudiado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando al abuelo de mi esposa le decían, buscamos un chamán, él molestaba porque pensaba que le habían dicho chama. Que esa manera, cuando antiguamente decían, uy, chama, esa manera de decir, ven a pelear, ¿no? Y tú sabes, los mestizos llamaban chama a los chipivos de una manera denigratoria, ¿no? Entonces él se molestaba. El término es onaya, ¿no? El onaya, onan es sabiduría, el ya es el posesivo, onayan es el que sabe, el sabio, ¿no? Entonces, en la lengua indígena, por ejemplo, cuando decimos Hakun Nete, el médico se conecta con el Hakun Nete. ¿Qué es el Hakun Nete? La tierra sin mal. El mundo espiritual de los dueños de la medicina. En el Hakun Nete se dice, el yerno con el suegro no discuten. El marido con la mujer, con la esposa, no discuten. Es el mundo de los dueños de la medicina. Entonces, ahí solo entra el que se ha limpiado bien, purificado bien, el que es generoso, el que tiene buen pensamiento. En cambio, el que es egoísta y quiere estar siendo egoísta, él se conecta con Yoashiko Inca, que es el Inca mezquino, el Inca egoísta. Con él se conecta el brujo y desde ahí trabaja siempre para su beneficio personal. Entonces la diferencia está en que el médico sirve a los demás. Ahora bien, el médico es un guerrero,
El médico tiene armas espirituales. Entonces, para defender a sus pacientes del brujo, tiene que sacar sus armas. Pero nunca ataca a una persona inocente, sino que con sus armas disuade al brujo. Skama ikanta heita ni ayota kopero tanchari ni hani karika kobayetero ni irirori payeni isheri piarite yan tanchari kameta oka avintaron chash payeni. Mira, Cintia, antiguamente no todos los chipivos llegaban a ser onayas, eran omerayas, como se dice, ya es un nivel superior, ¿no? Creo que la propia medicina lo convocaba, ¿no? Lo llamaba, tenía que tener un talento especial para pasar los sufrimientos de la dieta iniciática, pasar años, porque ellos lo preparaban años, en el monte, solos, sin sal, sin ají, solo comiendo algunos peces asados y plátano. Nada más comían. Esa gente llegaba a purificarse y se iban al Jacunete y se casaban con mujeres espirituales allá. Por eso los dueños de la medicina se llaman Chaikunibo. Chaikuni es el legítimo cuñado del bosque, porque ellos tenían que ser parientes de los dueños espirituales de la medicina y ellos les transmitían sus conocimientos. Eso no era para cualquiera. Hoy es más difícil, porque primero, para dietar años sin trabajar, viviendo en el monte, ¿quién puede hacerlo? Ya no es fácil. Además está la cerveza, la televisión, la ciudad, la gente quiere ser profesional. Entonces es casi imposible, digamos, que hoy exista un médico como los antiguos, ¿no? Hay una incompatibilidad hasta cierto punto del mundo moderno, contemporáneo, y la medicina. Paitama abishimo yetironi ironyaka oka pimanta yeta etiroka meka yanta etiroka meka omankiaro shi te ipinka taita her okantara okameta perotira. Los verdaderos médicos dejan de dar ayahuasca al paciente, se acaba el problema. Si nosotros sabemos que no hay ninguna necesidad terapéutica para que el paciente tome ayahuasca, si lo que cura es el canto, ¿para qué se le da ayahuasca? El asunto está que ni siquiera aquellas instituciones que se preocupan, según dicen, de preservar la medicina, que se preocupan de que la medicina no sea un negocio, ni ellas parecen estar dispuestas a dejar de dar de tomar ayahuasca, porque ahí está el negocio. Pero a mí me han tratado. Entonces, yo le debo mi salud a la medicina y por eso tengo este compromiso de cuidar de ella también. Entonces, es un compromiso intelectual, ético, pero también personal. Y mi esposa misma, que viene siendo nieta de médicos, me dice, Pedro, este trabajo es importante, este trabajo hay que hacerlo. Kama okanta kote ironyaka pamena keroka ikanta etire oka meka. Kari yotero ni meka irirori sheri piarite kameta. Aisa cita, kama okanta kotaka ironyaka oka. Abishimode tachiri aisa cita ara piota koperota keroka abiroka okanta kotaka. Yo soy muy crítico del neochamanismo, como lo he manifestado en toda la entrevista, pero sí creo que hay una cosa de interés, por lo menos que a mí me interesa. El auge de todos estos turistas en su sociedad no son felices. Y ahí hay algo que aprender, porque pueden tener toda la tecnología del mundo, pueden tener trabajos seguros, pero eso no llena el alma y el corazón de una persona. Entonces, son parte de un síntoma de los rumbos civilizatorios hegemónicos. Entonces, esa es la parte importante. Pero creo que están mal guiados porque no van directamente a los médicos verdaderos, se dejan llevar por ilusiones, siguen con la idea del consumo de drogas, de reducir a la ayahuasca a una droga, hacen apropiación cultural, no respetan a los verdaderos sabios. Para saber quién es un verdadero maestro, uno tiene que saber un poco la lengua, ¿no? Tiene que vivir años para ver quién es quién en una comunidad. Ahora, lo que yo me pregunto, tú sabes, yo soy católico, ¿no? Y a mí no me han enseñado que nada en la medicina indígena esté en rivalidad con Dios, ¿no? Nada está en rivalidad con Dios, porque si Dios es el creador de todo lo existente y las plantas tienen medicina, ¿quién más que Dios las va a crear?
Entonces lo que yo digo, y esto es muy personal, esto ya no como intelectual, ¿no? Sino como persona nomás, digo, esa gente, si quisiera calmar su malestar, debería ir a la religión de sus padres, debería amistarse con la religión de sus padres, debería amistarse con Jesús, debería amistarse con Dios. Entonces, la medicina indígena sirve para curar males físicos, males psicológicos y males espirituales, pero no en el sentido que la gente cree como si fuera una religión, sino susto, cutipado, ¿no? Ese tipo de males cura la medicina. Pamena kilidonya ka paitama abishmo yetachile donya ka rika ara meka ma donya kanta itira futuro que aisatita ska okwanda kota ka idonya ka ora matancharo yama benta koita itancharo rimeka oka yo meta yeteri idori shaninka payeni oka yo tans payeni ero piantatsi meka yo yeteroka ska kandre yantero kameta inchash avintaro spayeni. Lo que a mí me compete como investigador es, a mi entender, porque hay una cosa que aclarar, ¿no? La labor del antropólogo no es decir lo que los pueblos indígenas son, porque eso son los propios pueblos indígenas los que tienen que expresarse. El antropólogo hace un trabajo diferente, por lo menos como yo entiendo la antropología es diferente, porque para mí es un ejercicio filosófico. Es decir, yo parto de un trabajo etnográfico, escucho a los sabios indígenas y a partir de eso empiezo a crear un pensamiento filosófico propio en conversación con la modernidad. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me compete es dar cuenta de ese conocimiento con profundidad filosófica para que pueda conversar en igualdad de condiciones con la filosofía y la ciencia occidental. Entonces, cuando a mí me dicen, el canto cura, ¿eso qué significa? Que la palabra tiene una fuerza realizativa. Hay una teoría que viene de la filosofía del lenguaje de un investigador o un filósofo inglés, Austin, que habla de los actos performáticos del habla. Es decir, que se pueden hacer cosas con palabras. Que las palabras no solo describen, sino que hacen cosas. Entonces, yo veo esta teoría y digo, esto me han dicho los sabios. Entonces, lo junto y digo, ya, acá hay una herramienta interesante, pero el pensamiento indígena va más allá, porque dice que el canto puede reconfigurar un cuerpo. Por ejemplo, si yo canto, mi lloraba no, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy haciendo tu cuerpo con mi palabra. No, no kunkushibewa, mi canto fuerte, no kunkushihui, mi palabra fuerte. Eso es lo que cura. ¿Y cómo hace, no? Mi llora shamakanoni, sua baingin. Entonces, mi palabra se conecta con la profundidad de tu cuerpo y con mi palabra te curo. Entonces, mira lo que hay ahí. Entonces, ¿qué dice eso? Que la vibración del canto cura el cuerpo. Entonces, el cuerpo, si la vibración lo cura, el cuerpo no es algo cerrado. El cuerpo mismo es vibración. Entonces, hay una teoría indígena del lenguaje. Pasó aquí, Pedro. Ya que me Cintia. Aquí me quiere Pedro, cameta y antiro canta werensi, y yo ta quería canir pairani, y charinete, y ahora pueblo, shipivo, conivo, maro, tene shani capayen, ero capayen, piotro, avintaro, otimache, antero cameta. Ameta bakaya, ashanika hetzka, ameta kota bakaya, cameta, acá, asai hete anda anambitsteki. No paso en esta herota, Municipalidad de Santiago del Surco, opoña esta. Parque Ecológico Voces por el Clima, agua que cameta, o esto va a cotanchar y programa. Voy a contar, creo que no piaje de paz. Aprendiendo a Shaninga. Hay otro ñane a Shaninga. Respeto. Pinkatatansi. Respeto. Pinkatatansi. Jaguar. Manitzi. Jaguar. Manitzi, abeja, yarato, abeja, yarato, tortuga, conoya, tortuga.
tortuga, conoya. Animales. Pirats paye. Animales. Pirats paye. Aprendiendo ashaninga. Ayoter ñane ashaninga. Piajita para no shaninka. Piota kota kero ma paite ipotota andarori meca yora pirats paini pot que beta itri. Dinti yora artistas amazónicos. Tema iroenzi Sandra Amoretti poñasta yora Michael Sinaragua. Ayota kota anchars koko anda kota yansiro ko anda werentsika. Ana Moretti, artista plástica, y con orgullo te puedo decir que soy de la Amazonía, de Iquitos. Los animales representan mucho, que tenemos que conservarlos también a ellos y cuidarlos y protegerlos. Mediante mis expresiones artísticas estoy dando a conocer que ellos existen. Los animales cumplen un papel muy importante como parte de la inspiración. Durante mucho tiempo he utilizado los animales como parte de mis obras, teniendo en cuenta que el jaguar, los guacamayos, el yanapuma, la serpiente, la anaconda, el chuchupe, y todos estos animales que habitan en el bosque. Para mí, el arte es un símbolo de nosotros mismos, que vamos expresando nuestras raíces. En la Amazonía, todos los animales cumplen una función muy importante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el jaguar o el yanapuma, cumplen una función muy importante en lo que es la mitología. La anaconda, la yacumama, el motelo mama, todos estos animales han servido de inspiración durante mucho tiempo, ¿no? Y que se ha transmitido de generación en generación gracias a nuestros abuelos. Para mí, la mariposa significa cuando empieza a abrir las alas. Entonces, todos nosotros, como seres humanos, debemos de ser como esa oruga, que por más vicisitudes que nos atraviesa la vida, nos convirtamos en esas mariposas. Por eso también reflejo mucho lo que significa las mariposas. Y nosotros los artistas hemos rescatado esto y lo hemos hecho ya imagen, ¿no? Entonces hemos tratado de llevar de la expresión oral ya a transmitir mediante las imágenes, que hoy en día, pues, no sea, gracias a eso se utiliza la mitología amazónicos, por ejemplo, pues, ¿no? La yacumama, el yanapuma, el motelo mama, el cuento del aya y Puyito, y otros seres mitológicos que cumplen una función muy importante, gracias también a la función del artista que ha transmitido esto, y hoy en día se conocen las imágenes. A mí particularmente, para la conservación de la fauna y flora de nuestra Amazonía, he pintado, por ejemplo, unas plumas de papagayo. También, por ejemplo, en el arte contemporáneo, también hago lo mismo, ¿no? Son partes o esencias de nuestros animalitos, ¿no? No significa que solamente pongas todo el animal. Bueno, tengo también que podemos todo el animal, ¿no? Pero podemos poner partes de ellos y transformarlos en un arte contemporáneo. De alguna u otra manera, el arte ha cumplido un rol muy importante de poder transmitir mediante imágenes y mediante la inspiración de los artistas, poder llegar de generación en generación.
Y agradezco enormemente a este programa también, que es la apertura que nos dan a todos los artistas amazónicos para poder seguir difundiendo nuestro arte. Este bonito Tanganacuy canta las hermanas Palmira y Francisca Camasca. Lo dedican al departamento de Loreto, Iquitos. Bueno, yo vine trabajando ya el tema de los animales hace mucho tiempo. Al principio conocía un poco más o empezaba a conocer la problemática de la contaminación que generaba el tema del petróleo. Hice unas obras inspiradas en eso, pero ya a medida del tiempo, o sea, ha pasado ya un buen tiempo, hoy en día se ve mucha amenaza que pone en riesgo nuestra biodiversidad, pues, ¿no? Teniendo en cuenta pues, ¿no? la tala ilegal de los árboles, la trata de animales, que se ve mucho y que afecta pues, ¿no? a que estas especies se estén desapareciendo. Así Andrés Vargas Pinedo, qué bien, la mejor quena de Iquitos. Me gusta plasmar en un lienzo. A veces, como todo ser humano, nosotros tenemos un día digo, de grises, pero lo ponemos en colores. Entonces, hoy día dije, hoy me encantaría pintar una palomita, ¿no? O un colibrí, pero sobre todo los colores, o sea, que te da el alma, que te refleja el alma, que te da ese calor, esa vivencia. Nosotros los de la Amazonía somos así, calurosos, cariñosos, y reflejamos en otros colores. He pintado los rosocos, como te vuelvo a decir, las mariposas. Para mí, un colibrí significa algo, apertura de algo más. Bueno, el mensaje está claro, ¿no? Tratando de que la Amazonía es belleza, la Amazonía es pureza, la Amazonía es la vida, la Amazonía es la esperanza del planeta, ¿no? Y si nosotros no lo cuidamos, pronto esto va a desaparecer. Kameta gantaje da kura piteroeti potoyeti roka antiro Sandra Amoreti puñashti yoka Michael Sinaragua tema yoini ha canta yetiro ero piantati ame heiter akanta heita ka aroka payeni otimachi ama venta ko heicharo tema o asaika heita aponya heita aroka payeni ara Amazonia ki Ari overaku tapaka programa no shaninka anyaba kahia pashiniki semana europea kuheita rotse pamena kote na nostoba kota pinzika haka redes sociales Facebook Instagram YouTube ari kapikoba heite abiro kapayeni pisaina timas correo te programa ka ari ve sábado ki kapsheki taite anya heta bakaya no hata heta hatana.